Feliz Día de la Independencia. Para todos los argentinos que hacemos una patria mejor día a día. CNN Radio. AM950. Ahora, la mañana de CNN. Con la conducción de Luis Majul. 7 minutos pasaron desde las 10 de la mañana. La temperatura 6 grados una décima. La sospechosa UTE de Cristina Fernández, Cristóbal López y Moyano se afianza en el medio de la pandemia. Si se sigue con detenimiento las informaciones específicas que se pueden leer en el medio de la pandemia, no es descabellado deducir que la UTE, formada entre la vicepresidenta Cristina Fernández, el empresario del juego y los combustibles Cristóbal López y el sindicalista ejemplar, lo pongo entre comillas porque el presidente Fernández le dijo ejemplar, Hugo Moyano, avanza y se consolida para desgracia de la República Argentina. UTE significa Unión Transitoria o Temporal de Empresas asociadas para prestar un servicio determinado. El título debe ser tomado como una metáfora, pero no tanto. La gran pregunta sobre este delicado asunto es: ¿qué papel juega el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en esta sociedad tan sospechosa y tan sospechada? Cristina, después de convencer a Cristóbal que necesitaba un canal, se lo compró a Daniel Haddad, con métodos poco ortodoxos. Ahora C5N es parte de la UTE de la venganza. Moyano, como sostiene Carlos Pañi, usa la señal como si fuera propia, y ambos estarían vinculados, Cristóbal y Moyano, a la inminente adquisición de OCA, la empresa de correo privado que el camionero viene manejando desde las sombras hace tiempo ya. López, además, estaría a punto de ingresar al programa de moratoria extendida, moratoria impositiva, ¿no? A pesar del procesamiento por evasión fraudulenta, por el que fue preso y sigue procesado ante la justicia. Otra oscura y sospechosa coincidencia une a Cristina, Cristóbal y Moyano. Los tres soportan causas judiciales de las que todavía no pueden zafar. Y además, o casualidad, perdón que utilice esta imagen que es un poco, yo diría, de mi infancia. Y además, o casualidad, se presentan ante decenas de juzgados para decir que fueron espiados en forma ilegal. Los tres, Cristina, Moyano, Cristóbal y Fabián de Sousa. Dos breves reflexiones finales. Una, si de verdad fueron víctimas de espionaje ilegal, los responsables tienen que pagar. Y dos, no parece que el contraataque les vaya a alcanzar para probar su inocencia ante los tribunales. Ahora sí, muy buenos días para todos, bienvenidos a la mañana de CNN Radio Argentina. Estuve leyendo un par de títulos en los diarios de papel, porque yo leo portales, mucho internet y también diarios de papel. Y hay uno en La Nación que me sorprendió y mucho, no me acuerdo, sí, creo que fue en La Nación, después se lo voy a preguntar a Gustavo. Argentina ya tiene más contagiados de los que tuvo o los que sumó China. Lo presento de nuevo. Argentina tiene más contagiados por COVID de las que sumó o suma el país donde empezó todo, China. Qué curioso, ¿eh? ¿Qué significará? Canje de deuda, dice Infobae, ¿qué falta para que el gobierno cierre el acuerdo con los grandes bonistas? Hay una nota en Infobae que recomiendo, es una nota que firma Eduardo Aulicino, el gato Aulicino, y dice: el caso Báez transmite el peor mensaje judicial y agranda la imagen de impunidad del poder. Antes de presentar a nuestros columnistas, Noriega, Julieta, Román y Cora, perdón, ahí me mandaron un papelito. ¿Qué dice Pablo? Ah, si le creemos a China, claro, en la cantidad de contagios. Ah,
Bueno, me metí una interpretación en el medio de la pregunta a Pablo de Francesconi. Pablo de Francesconi, buen día. Vamos a saludarlo. Una persona muy culta y muy informada. Buen día. Buen día, Pablo de Francesco, te sacaste la oreja, estás distancia social perfecta. Pablo de Francesco es nuestro productor, una persona muy culta, muy informada y muy inteligente. Yo di datos que vi publicados. Sí. Acércate al micrófono, por esos favor. datos, a ver, seguramente Gustavo lo puede, porque él lo siguió y lo hemos visto. Todos se lo tiramos por la cabeza a Gustavo. No, es que se publicó hace ya un tiempo largo, más de un mes o dos, información sobre imágenes satelitales de Wuhan, por ejemplo, donde los hornos de cremación trabajaban a destajo. Esto Gustavo creo que lo llegó a comentar. Y la verdad, bueno, China tiene una política. Sí, claro. Uno puede dudar. Claro. O sea, está bien lo que dice Pablo. Tomamos información oficial de lo que dice China, que generalmente es un poco complicado, cuestionable. Bueno, recordemos cómo empezó el tema del virus. Un médico lo denunció y el médico fue perseguido y después, desgraciadamente, murió de COVID-19. Un infectólogo que ya está retirado, que trabajó en el Malbrán a principios de febrero, cuando esto comenzó, yo hablé con él y le comenté y me dijo, mire, de Francesco, me dijo, en ese momento, suponete, los fallecidos eran, no sé, 300 y los contagiados 1000 y pico. Me dijo, yo le digo una cosa, esos son cuentos chinos, justamente, me dijo. Mira vos, claro. Y me dijo, para hablar, yo creo que tenemos que empezar con 200.000 contagios como poco. Tiró. Por una cuestión hasta numérica nada más. Muy bien, ok. Bueno. Escuchame, ¿por qué no te quedas acá? Lo dejamos descansar Noriega, todos los que... No. Gustavo silencio con esa sonrisa. Sigue mucho más certeramente. Sí. Los productores, viste, navegamos sobre la información, a veces sobre el título. Muy y bien, a veces muy bien. La profundidad te cuesta. Como dijo Bill Kovach, era el que dijo, el periodismo es un océano de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. Claro, exactamente. Gracias, Pablo de Francesco, Igual hizo casi un seminario. Sí, impresionante. Digámoslo. Si quieren seguir mi cuenta de Twitter, @MajulLuis, lo pueden hacer. Y mi cuenta de Instagram es @Luis_Majul. Estos son los audios de arranque para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. En algunos países hemos tenido gobiernos que creen que la pandemia es una buena oportunidad para avanzar en estos autoritarismos soft, que si no se los toma seriamente, pueden devenir en una dictadura como la de Venezuela. Entonces hay que estar muy claros y muy firmes que no hay que confundir la pandemia como una herramienta para afectar nuestras libertades, empezando por la libertad de expresión, por la independencia de los poderes, el funcionamiento de la justicia o la propiedad privada, ¿no? Creo que hay que dejar muy claro eso y por suerte veo que las democracias sanas van a salir fortalecidas y las que van a ser afectadas son las que tenían debilidades anteriores, pero las fuertes van a salir fortalecidas frente al populismo. La libertad domiciliaria de Báez o la excarcelación concedida a Báez no extingue el delito que se está juzgando. La condición de excarcelación es bajo una fianza, ¿no?, de 635 millones de pesos. Él no puede utilizar bienes embargados porque se presumen de origen ilícito. O sea, vos no podés pagar con un ilícito una fianza. Por lo cual, estimo yo que lo que van a hacer es buscar un seguro de caución. Es lógico que él diga, no tengo la plata para pagarla porque la tengo toda embargada. Lo cual obviamente es falso porque él tiene el dinero para pagarlo. El tema es que no lo tiene declarado porque es de origen ilícito. Cualquier resfrío que tengamos durante este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Es un concepto enorme que tenemos que tener para no subestimar esta situación y contactar al sistema de salud para poder definir si es positivo el análisis, poder hacer ese resguardo, evitar ese contacto con otras personas y ser tan importante en la disminución de la transmisión del virus a otras personas que pueden tener complicaciones y fallecer. Escuchaste entonces al expresidente Mauricio Macri señalando en una entrevista con Álvaro Vargas Llosa, había una confusión, se pensaba que iba a ser Mario Vargas Llosa, el padre de Álvaro Vargas Llosa, el que le iba a entrevistar, es el hijo, Álvaro Vargas Llosa, que algunos gobiernos, dijo Macri, aprovechan la pandemia para avanzar sobre las libertades individuales y la propiedad privada. A Leonardo Fabiniña explicando anoche en Mirá por La Nación Más la situación procesal de Lázaro Báez y los problemas que tendría para pagar la fianza que le impuso la justicia. Y a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, aconsejando a la gente que consulte a un médico ante el menor problema, porque durante la pandemia cualquier resfrío es coronavirus
hasta que se demuestre lo contrario. Yo estaba pensando en esto, ¿sabes? ¿Qué pasa con los hipocondríacos? Que, no sé, viene un aire, como diría mi abuelita, una corriente de aire, ¿viste? Una corriente de aire, y creen que ya están en el polo y se resfriaron y se empiezan a... Bueno, obviamente, debe ser considerado casi COVID y habría que revisarse. Gustavo Noriega, muy buenos días, ¿cómo va? Buenos días, Luis Majul. Bueno, poco me queda por decir después de la intervención de Pablo de Francesco, pero de todas maneras es interesante el caso de China. China, en cantidad de contagios oficiales denunciados en la escala mundial, en números absolutos, está en el puesto 23. Argentina lo pasó con los datos del día de ayer y Argentina está en el puesto 22. Pero si te fijas en el siguiente que está después de Argentina, es nada menos que Qatar. O sea, China está abajo de Qatar. Te recuerdo que China tiene 1.500 millones de habitantes y Qatar tiene 2 millones de habitantes. Entonces, la cifra total de contagiados tiene varios problemas. Uno, por supuesto, es la poca fiabilidad que uno puede tener con los datos chinos, que son muy centralizados, es un gobierno no democrático, sin una prensa que esté investigando y cuestionando, sin partidos de oposición, o sea, es un dato que hay que tomarlo con pinzas. Segundo, tiene que ver con los criterios de testeo, pero China hizo 90 millones de testeos. Es el país con números absolutos más grande en número de testeos. Las cifras mucho no dan. La cantidad de fallecidos es de 4.600, prácticamente todos en el distrito de Wuhan, que es donde inició la pandemia, pero la cantidad de contagios parece muy raro que sea el único país en donde no se esparció en el resto del país. En todos los demás, donde entró, creció muchísimo, pero tiene sus propias características de restricción de movilidad. Es un país distinto todo sentido, incluso con un en la confiabilidad de sus estadísticas. Claro, ¿no? Y además con un régimen muy autoritario que separan las autoridades y se quedan en su casa 3 años, y es probable que hay mucha gente que se quede 4 o 5, ¿no? Para plantear una exageración. Seguramente. Bueno, seguramente, ¿hacia dónde estamos yendo, Gustavo, con la cuarentena, con la pandemia, con la discusión política en el medio? Mira, yo veo como un cierto grado de confusión en las autoridades, porque el virus no le responde demasiado a sus indicaciones, la gente tampoco, porque la cuarentena es, como diría un economista, que me corrija Julieta, es de rendimiento decreciente, o sea, no es una herramienta que vos la usás y siempre te da el mismo resultado. Esperamos un segundito, Julieta Tarrés, muy buenos días, ¿cómo va? Buenos días, Luis, ¿cómo estás vos? Bueno, ¿estaba vendiendo humo, Noriega, cuando utilizó el concepto rendimiento decreciente o es correcto? No, ¿cómo me pones en este lugar? No se usa ese término en economía, pero entiendo lo que quiere decir, el concepto es correcto. Bueno, lo dejaste en un lugar incómodo, gracias, volvemos en un ratito. Adelante, Gustavo. Bueno, la cuestión es que crece, la eficacia de la herramienta es decreciente, cada vez tiene menos eficiencia, eso sale del sentido común, no hace falta ser un especialista para darse cuenta. Sí, te interrumpo un segundito. Yo, salgo a la calle para ir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Cada vez, muy lentamente, cada vez hay más gente en la calle. Muy lentamente, no digo que hay una explosión, pero muy lentamente cada vez hay más gente en la calle, si voy midiendo día por día. A partir de este momento y hasta las 12 del mediodía, escuchás a Luis Majul.